Chicos, muy buenos días, ¿cómo estamos? Gracias, Fiorella, muy buenos días. A ver, ¿cómo estamos trabajando el día de hoy? Nos sacudimos un poco la aspereza de la mañana, disculpen ustedes, como siempre tenemos aquí a veces algunas oportunidades en cuanto al manejo de el trabajo, los horarios, etcétera, pero el día de hoy, discúlpenme ustedes, sencillamente ya por unas cuestiones X y Z, el cambio del horario ha producido pues de que previamente nos acompañe nuestro excelentísimo colega, amigo, el profesor Muñoz. Sí, el profesor Alex Muñoz Chichipe. Entonces, reconozco que tiene sus características y peculiaridades. Así que espero que ustedes también lo comprendan aquí al pobrecito, digo, al profesor, y que sean bastante amables con él, ¿no? Últimamente está un poquito deteriorado su salud, así que no le recarguen a ustedes mayores problemas, ¿no? Se nota, ¿no? La aspereza de su rostro, se nota todavía la bajeza de sus acciones, y por ello tengamos cuidado con él, ¿ya? Muy bien, chicos, son palabras previas para matizar. Bien, espero que hayas tomado tu desayuno, que estés tranquilo. Claro, un buen desayuno acompañado del profesor Muñoz. Sí, tómate tu sal de Andrés por si acaso. ¿Ya? Bien, chicos, gracias, José. Muy buenas. Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Daniel? Vamos a trabajar un tema que si alguno de ustedes en alguna oportunidad ha visto, ha escuchado, siempre resulta un poquito incómodo, por darle una palabra, porque sencillamente es bastante amplio, bastante extenso. El curso o el tema de estadística se desarrolla como un punto esencial en lo que vienen a ser los diferentes elementos de aritmética, tanto en lo que viene a ser para UNI, San Marcos, Católica, etcétera. Todas las universidades tienen, digamos, cierto grado de relevancia con respecto a la estadística. Y como es tan amplia, no todos los temas son los mismos. O sea, los temas que trabajamos acá en UNI no se repiten similarmente en lo que es San Marcos. ¿Cómo, profe? ¿Hacen otra estadística? No, sencillamente que toman otros puntos de referencia, de otra manera. Igualito en Católica, igualito en otros elementos. Así que simplemente ten tú la confianza de que lo que nosotros te vamos a mostrar es lo que principalmente se desarrolla en lo que es la Universidad de Ingeniería. Porque de repente si tú quieres en el mercado puedes encontrar muchos libros, muchos textos, pero de repente solamente son un nivel diferente o un grado diferente. ¿Por qué? Porque como te repito, en San Marcos no se trabaja con gráficos estadísticos como los histogramas, ojivas, sino con otro tipo de gráficos. No se analizan las variables continuas, solamente trabajan con discretas. Generalmente no hacen muchas tablas. Entonces, cuando tú compras un libro, a veces no satisface la necesidad que nosotros tenemos. Por eso siempre te repito, trata de estar al día con el material de la CPUNI, que es siempre nuestra guía, nuestra orientación, ¿no? Y por ello siempre vamos a estar orientados a ese tipo. Si tú compras en forma general, de repente no va a cubrir la necesidad. Y por eso es que hay tanta confusión a veces, ¿no? Profe, pero yo tengo mi libro de estadística. Sí, pero acá la UNI te exige otras partes, otros elementos, más fórmulas. Por ejemplo, por mencionarte la fórmula de la moda. La moda es un estadígrafo de tendencia central que nosotros utilizamos para tener un mejor conocimiento de una distribución de frecuencias. Y el valor de la moda, fíjate, tiene esta formulita que tú tendrás en algún momento que recordar. La moda es igual al límite inferior del intervalo modal más el ancho de clase intervalo modal que multiplica la diferencia 1 sobre la diferencia 1 más la diferencia 2, siendo la diferencia 1 igual al valor de la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo modal siguiente, y la diferencia 2, la diferencia de frecuencia modal menos la frecuencia de intervalo modal anterior. Esas formulitas, ¿no? Entonces, te vas a dar cuenta que ya después con la práctica eso resulta bastante sencillo, pero eso lo hacemos acá, en lo que es nivel 1. Si en San Marcos no se trabaja eso, Católica tampoco, trabajan con otro tipo de preguntas y figuras. Ahora, ¿y qué cosa viene a ser la estadística? La estadística viene a ser propiamente el manejo de la información
de la cual nosotros vamos a preocuparnos en diferentes aspectos. Uno, ¿cómo obtener esa información? La información usualmente se utiliza a través de los medios de comunicación, encuestas o alguna otra forma en la cual alguna persona que es justamente el punto objetivo de este estudio se va a obtener los datos requeridos. Por ejemplo, ¿no? Podemos nosotros realizar el estudio, y digamos, si tenemos un negocio, de la calidad de ropa que se vende en una determinada tienda. Entonces tendremos que analizar, ver qué características tiene esta ropa, el tipo de modelo, el tipo de material, las tallas, etc. Entonces, de un punto que nosotros queremos reconocer la información, vamos a observar sus características. Esas características nos ayudan a obtener cierta información. Por ejemplo, te digo, el tipo de material de una prenda puede ser de lana, puede ser sintética, puede ser algodón, de hidralón, etcétera. Tantos tipos de tela que existen. Las tallas, bueno, las tallas pueden ser para niños de 10, 12, 14, para adolescentes 16, S, o ya para adultos mediano, large, XL, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, cada uno de estos elementos tiene ciertas características que nosotros vamos a reestudiar para reconocer la información requerida. Entonces, en breve, esa es la idea de estadística. Ahora, no lo tomes como un tema, digamos, aislado de la realidad. A diferencia, quizás, de muchos aspectos que a veces se trabajan en aritmética, este tema es bastante práctico. Y sea cual sea la profesión que tú vayas a elegir, ya sea ingeniero, ya sea profesor, o de repente algún abogado, etcétera, todos utilizan estadística. Los doctores utilizan estadística, los odontólogos estadística, los que trabajan en letras, los financistas, etcétera, trabajan también con estadística, porque es una herramienta esencial para poder reconocer el terreno o panorama con el cual van a trabajar y de allí sacar algunas conclusiones. Entonces, es muy importante. Evidentemente, nosotros no vamos a cubrir toda la parte de la estadística. En un curso de estadística, digamos así, dura entre 2 a 3 ciclos, ¿ya? Y algunos que llevan estudios generales solamente un ciclo, estadística general. Pero nosotros vamos a dar solamente algunos aspectos importantes de ello, ¿ya? Entonces comenzamos este estudio. Primero, hablamos de la estadística y como te había mencionado, un primer punto es obtener la información. ¿Cómo se obtiene la información? Te decía que por las encuestas o también haciendo un seguimiento en las redes sociales, tú ves que constantemente te paran preguntando muchas cosas. Tú le das un like, un me gusta, un me emociona, un corazoncito, etcétera. Ahí estás brindando la información acerca de tus gustos, acerca de si es de tu preferencia o no lo es. Esa es una forma de obtener información. Con toda esa información, las personas que se dedican justamente a este trabajo tienen que ordenarla. Pero ese ordenamiento depende de cómo es la información obtenida. No es lo mismo, por ejemplo, ordenar los pesos de una persona, las edades de una persona, las notas de una persona, que los corazoncitos, like, me emociona, me gusta, etcétera, que tú puedes dar. Son cosas diferentes, pero todo sirve para obtener una información. Entonces, otro aspecto es el ordenamiento de esos datos, de esa información. Una vez que se han ordenado, se tiene que presentar, claro, porque indudablemente no se hace solamente para que una persona lo mire o solamente un grupo observe ese resultado, lo tiene que mostrar, lo tiene que presentar. Y como no todas las personas son, digamos, atentas a la matemática, ¿qué pasa cuando tú haces una presentación de puros números? Mire, el 10% del 45.223 establece que tendríamos que donar 2.475 millones, etcétera. Si te hablan de esa manera, con puros números, sencillamente las personas comunes y corrientes, como tú y como yo, no vamos a comprender. Una exposición solamente de números resulta bastante incómoda. Y para poder hacer la presentación, se utilizan determinados elementos, como tablas estadísticas, como gráficos estadísticos, o como resúmenes gráficos en los cuales puntualmente se establecen ciertas características en ciertos periodos, dependiendo de cómo es el elemento que se va a presentar.
Entonces, la estadística es bastante amplia en ese aspecto, la presentación. ¿Quién de ustedes no ha visto que, digamos, en una película, han visto una reunión y hacen una presentación? Antiguamente, ¿no? Se colocaba sobre un panel un gráfico y colocaban varias líneas, ¿no? Ahora tú recordarás, por ejemplo, alguna película donde ya aparecen los hologramas, ¿no? Aparece ya una figura espacial, ¿no? Inclusive hacen así, amplían las ventanas, etcétera, ¿no? Claro, esa es una presentación de una información. ¿En algún momento se llegará a trabajar de esa manera? Claro que sí. Evidentemente, esas son presentaciones de información que también corresponden a la parte estadística. Y finalmente, el último aspecto es señalar las consecuencias. Claro, porque no solamente es decir esto está sucediendo, sino también qué es lo que va a suceder, qué consecuencias va a traer esto. Si nosotros hacemos un estudio, por ejemplo, de la producción de leche en el norte, entonces tenemos que sacar una conclusión. ¿Qué sucederá si tenemos una mejor alimentación del ganado vacuno? Habrá mayor o mejor producción de leche. Si por las temporadas de invierno, primavera, otoño, baja o aumenta, ¿cómo vamos a prevenir la escasez o la sobreproducción de leche en el norte? Por ejemplo, esos son algunos aspectos. Es decir, ¿qué pasará con algunas otras características? O como en las elecciones, ¿no? Que es lo más cercano. Cuando hay proyecciones de que tal candidato va a ganar, pero que si él lo maneja puede aumentar 2, 3 puntos, ha bajado en su encuesta, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va señalando el proceder de cómo poder trabajar para aumentar, digamos, la imagen o aumentar el número de puntos porcentuales que le corresponde en la encuesta. Bien, entonces, esos son los aspectos que trabaja la estadística. Pero nosotros, como te decía, no vamos a trabajar toda la estadística. Solamente vamos a ver algunos elementos. Obtener información. Ninguno de nosotros va a salir a la calle a hacer encuestas. Ninguno de nosotros. No vamos a realizar la obtención de la información. No lo vamos a hacer. Así que ustedes van a tener que trabajar con lo que se le indica en un problema. No vayan a cuestionar, ¿y cómo salió esto? ¿Y por qué salió así? Porque a veces me preguntan, profesor, ¿y de qué manera se obtiene esto? ¿Por qué tiene que ser así? ¿No puede ser de otra manera? No, el problema ya está planteado. El problema tú lo tienes que aceptar. Discúlpame que te lo diga casi impositivamente, pero tienes que aceptar las condiciones en las cuales te están indicando la formación del problema. ¿Ya? Entonces, de repente hay situaciones un poquito exageradas, pero tenemos que aceptarlo dentro de lo que se manifiesta en un problema. Entonces, la obtención de esa información no la vamos a trabajar. Ordenar los datos. Yo te diré que tampoco vamos a ordenar los datos, porque para ordenar los datos se necesitan ciertos elementos, ciertas características que nosotros no vamos a trabajar. Por ejemplo, reconocer cómo una cierta información la podemos clasificar estableciendo según nuestro criterio algunos parámetros. Se trabaja ya bajo parámetros ya previamente establecidos que van a permitir que nosotros trabajemos ya con una tabla o con un gráfico. Es decir, nosotros no vamos a confeccionar la tabla, no vamos a confeccionar el gráfico, nos van a dar la tabla, nos van a dar el gráfico y lo que tenemos que hacer es interpretar cuáles son los resultados de esa presentación, ¿ya? Y justamente me estoy adelantando, lo que sí tenemos que reconocer es cómo se presentan los datos. Entonces, esa parte sí es esencial, cómo es la presentación de los datos, qué tipo de datos, qué información la que vamos a trabajar, eso principalmente. Y la última, que es señalar las consecuencias, tampoco. Eso corresponde a lo que se llama la estadística inferencial. Eso generalmente lo llevan en el segundo año o tercer, cuarto ciclo de las universidades. Y es un tema bastante fuerte. Existen algunos parámetros matemáticos con los cuales se establecen esas características para reconocer mediante tablas, fórmulas que no son muy sencillas, cuál es, digamos, la probabilidad de que ocurra algún hecho conocido la información justamente acerca de ello. Entonces, son cositas que ya escapan y que en algún momento recordarás
que justamente ya te previene que vamos a tener que se va a tener que trabajar, ¿ya? Entonces, nosotros nos centramos propiamente en el aspecto de la presentación de los datos. Y esta parte de la presentación de los datos es lo que corresponde a una parte de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva abarca todos estos tres primeros elementos. Es decir, cómo recaba la información, cómo va a ordenarla y cómo la va a presentar. Esta es la estadística descriptiva. Solamente menciona eso. La estadística inferencial es la que se encarga de este último aspecto, que es sumamente complejo, pero poco a poco, todo lo que se estudia y que se trabaja poco a poco, resulta un poco más sencillo, ¿ya? Ahora veamos. El objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio es obtener una información acerca de un conjunto de personas o de animales o de cosas de los cuales nosotros vamos a realizar ese estudio estadístico. Repito, nuestro objeto de estudio va a ser obtener la información de ciertas características que posee un grupo, ya sean de personas, animales o cosas, los cuales nosotros requerimos para nuestra información. Entonces, ese grupo que nosotros vamos a señalar es nuestro objeto de estudio. Y a ese grupo se le da el nombre de población. Quizás nosotros estamos más familiarizados con la palabra población cuando decimos hay en un país una población de 40 millones de habitantes, o en ese distrito hay una población de 2.000 habitantes, etc. Entonces, generalmente la palabra población la utilizamos para indicar el número de personas que habitan en un lugar determinado. En estadística, la palabra población es más amplia. La palabra población no únicamente abarca al número de personas. Puede ser el número de personas o un grupo de personas, perdón, un grupo de personas. Puede ser un grupo de animales, como te dije, se puede estudiar el ganado vacuno. Puede ser también un grupo de cosas. Entonces, la población dentro de la estadística tiene una amplia forma de establecerse, con personas, con animales o con cosas. Y el objeto de estudio es justamente esa población. De esa población que se escoja en un momento determinado, ojo, ya saben, nosotros no vamos a escoger ni ordenar, simplemente vamos a trabajar con la información ya brindada. Con la población que se escoja, vamos a buscar ciertas características que presentan ellos. Ahora, vamos poquito a poquito, peldaño a peldaño, porque no quiero que te pierdas justamente la idea. Algunos me dicen, cuando ya estamos trabajando, y yo les pido algunas características, me dicen, por ejemplo, aire. Algunas veces me dicen mueble. Algunas características, repito, me dicen pared. O sea, tienes que observar que cuando me dices una característica, me tienes que estar diciendo una característica de una población. Entonces, según sea una población, tú me puedes decir una característica de ella. No me puedes decir cualquier palabra. Una característica, repito, no es cualquier palabra, sino que es básicamente referida a una población con la cual estamos trabajando. Entonces, repito, nuestro objeto de estudio va a ser la población y de ella escoger una característica de las muchas que puede tener para reconocer este estudio estadístico. Entonces, acá estoy representando una población. Es un grupo de personas, lo represento como un conjunto. Entonces, de ese conjunto, vamos a recabar una información. Esa información corresponde justamente a una característica que tiene. Esas características, acá les estoy señalando, no son una, pueden ser varias. Entonces, para poder yo señalar cuáles son esas características, te tengo que decir qué cosa es la población. Por ejemplo, a manera de ejemplo, muchachos, a manera de ejemplo, voy a escoger una población. Te dije por decirte el ganado vacuno que existe en el norte. A ver, entonces yo acá te digo, el ganado vacuno que existe en el norte. ¿Qué características tiene el ganado vacuno? Las vaquitas. ¿Qué características tienen las vaquitas de las cuales nosotros podamos
reconocer alguna información. A ver, escríbeme en el chat. Ahora sí, has estado casi media hora sin escribir. Ahora sí te pido, por favor, que me escribas. ¿Qué características crees que puedan tener el ganado vacuno, las vaquitas? Correcto, muy bien. Nuestro primer elemento es totalmente acertado. La producción de leche, exactamente, la producción de leche que nos dan las vaquitas. ¿Qué otra cosa más? Profe, no se me ocurre nada más. Piensa un poquito, piensa un poquito. Exactamente, el peso que tienen las vaquitas o el ganado vacuno en general, el peso, perfecto, el peso. ¿Te imaginas semejantes, no? ¿Qué más? Uy, pero uno solo nomás. Exacto, Daniel, la raza. Exactamente, la raza. La raza que tienen las vaquitas. No todas las vaquitas tienen la misma raza, ¿no? Hay diferentes vaquitas. Bien, la carne, correcto, la carne, muy bien. ¿Existen estas únicas características? No, muchachos, existen muchas más. Por ejemplo, me dice la salubridad. Me imagino que te estás indicando qué tan saludables son las vaquitas. También podría considerarse. La cantidad de alimento que consumen, perfecto, muy buena. La cantidad de vacas, también podemos decir la cantidad de vacas según el lugar, ¿no? Según su espacio geográfico. Excelente. La edad también, muy bien, la edad. Te das cuenta que estás escogiendo características que tiene esa población. Y esas características no serían las mismas si yo escojo otra población. Por ejemplo, si yo escojo la producción de celulares, escogemos la producción de celulares, ¿puedo imaginarme el tipo de leche? ¿Puedo imaginarme qué cosa? ¿La raza? Ah, no, es la marca. Claro, en los celulares sería la marca. Te das cuenta que hay cosas que se parecen, pero otras que indudablemente no podríamos señalar. Entonces, antes de seguir avanzando, cuando tú ya tienes una población y reconoces las diferentes características, te comento una cosa. Cada una de estas características que tiene la población tiene un nombre en estadística, un nombre general. El nombre que se le da a cada una de estas características es el de variable estadística. Estas son las variables estadísticas que se van a trabajar. Entonces, una población tiene un conjunto de variables, como tú lo ves ahí. Ese conjunto de variables es el conjunto de las variables estadísticas que nos van a brindar una información. Por ejemplo, si yo quiero saber acerca de la producción de leche, entonces voy a tener que observar cuánto produce una vaquita. A ver, escojo esta población y voy a decir, a ver, la producción de leche en un día, digamos que sea imaginariamente unos 10 litros. A ver, 10 litros esa vaquita, ya, 10 litros. La otra vaquita, ah, no, esta produce más, 12 litros. La otra vaquita, 18 litros. La otra vaquita, ah, no, esta está flaquita, 7 litros. Y así sucesivamente hasta completar todo el grupo. Esos resultados de la variable estadística correspondiente a la producción de leche se le llama dato. Estos valores que aquí aparecen son los llamados datos. Estos son los datos de esta variable estadística. Ojo, los datos dependen de la variable estadística que tú trabajas. Por ejemplo, si ahora yo trabajase con el peso, ¿cuáles serían los datos para el peso? ¿Cuáles serían los datos para el peso? A ver, indícame algunas cuantas. Para una vaquita, no para tu peso, por si acaso. A ver, ¿cuáles serían? Peso. ¿Cuánto pesa esa vaquita? Excelente. Esa vaquita pesa 250 kilogramos. Ahí está. Esa vaquita pesa 200. La otra vaquita, ¿cuánto pesa la otra vaquita? Claro, la otra vaquita pesa 300 kilogramos. La otra vaquita, claro, te das cuenta la diferencia, 150 kilogramos.
Profe, ¿y siempre son enteros? No, si quiere le pones a ver 400,5 kilogramos. Ahí está. Y estos valores que yo puedo seguir tomando a cada uno de los elementos de ese grupo vienen a ser los datos de la variable estadística. Lo que quiero que notes es la diferencia de hablar de población, hablar de variable y hablar de dato. Entonces, repito lo anterior. La población es el grupo que nosotros vamos a escoger para estudiar, que pueden ser personas, animales o cosas. Así se le llama a la población. Y de esa población elegimos algunas de las características. Una población no tiene una sola característica, tiene varias características. Entonces acá tú me has mencionado algunas que son muy buenas. Estas características se le llaman variables estadísticas. Cada variable estadística te va a ofrecer un conjunto de valores correspondiente a cada elemento de la población. Por eso te digo, esa vaquita, esa otra vaquita, ahí, cada vaquita te ofrece un valor diferente. Estos valores diferentes son los datos. Los datos dependen de la variable que tú escojas. Una cosa es escoger la producción de leche, otra cosa es el peso. La raza, uy, acá sí ya me agarraron. La raza, yo sé que hay varios tipos de raza de vaquitas, pero sí no sé sus nombres. ¿Bien? Excelente, Eric. Correcto, muy bien. Bien. Ya esto lo dejo para que ustedes, por ejemplo, voy a decir nada más, voy a decir aquí, la raza tipo A, la raza tipo A, la raza tipo B, la raza tipo C, etc. Ya el nombre de la raza, les pido por favor que me disculpen, no conozco mucho acerca de vacas, así que simplemente lo dejo así indicado. Pero esos tipos de raza, ojo, no tienen que ser diferentes. De repente esta cuarta vaca también de la raza A, o de la raza B, o de la raza C, etc. Estos son los datos, los resultados de la raza aplicada a cada uno de esos elementos. Y la carne, bueno, la producción de carne, que podría ser, a ver cuánto, también se expresaría en peso, ¿no? Pero evidentemente, solamente una parte de todo el peso será la producción de carne, ¿no? Porque no, la vaquita tiene sus huesitos, etcétera. Entonces, digamos que acá me produce 40 kilogramos, por acá me produce 70 kilogramos, por acá 60 kilogramos, o 37,5 kilogramos, etcétera. Ya está. Y estos también vienen a ser los datos. Ya está. Entonces, en este primer momento, por favor, más respeto con los chuscos, que somos más comunes. No tan finos como nuestro amigo, mejor no digo. A ver, claro, la carne es solamente alguna parte del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, de una vaca o de una res se saca pues del lomo, se saca de la pierna, se saca acá, ¿no? No se saca pues de los nervios y el hueso tampoco, solamente unas partes. La cabecita creo que tampoco la utiliza, ¿no? No sé exactamente, pero esto es solamente como un ejemplo. Ya no la degollemos mucho a nuestra vaquita. Ahí nomás la dejamos indicada. ¿Está bien? Bien, entonces, en este primer momento, lo que quiero que se comprenda es de que existe una población que nosotros podemos elegir. Y de esa población tenemos diferentes características. Esas características, vuelvo a repetir, se le llaman variables estadísticas. Y de cada variable estadística, tú puedes obtener un conjunto de valores que son los datos respectivos. No lo olvides. De cada variable estadística, yo puedo obtener diferentes valores que corresponden a los datos estadísticos. ¿Bien? Hasta ahí, muchachos, ¿se comprende la idea? ¿Se comprende la intención? A ver, me responden, por favor, trabajando con el chat ahora sí. ¿Ya? Por favor, escribiendo, ya. Porque esta primera parte, aunque no lo creas, es la parte esencial para comprender las diferentes fórmulas, las clasificaciones y el ordenamiento de las tablas y gráficos que vamos a realizar, aunque no lo creas. Justamente partiendo de esto básico, vamos a tener una mejor idea de la clasificación y del ordenamiento que se realiza. Por eso es importante diferenciar, porque a veces nosotros en nuestro común hablar, a veces decimos, mira, ese dato de la producción de leche. No, ese no es dato, esa es una variable estadística.
Mira, este es un resultado, este es parte de una población. No, 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 no. Estos son datos. La población es mi objeto de estudio. Entonces, a veces nosotros no somos tan rigurosos en el hablar, pero como tú sabrás, ahora tenemos que tomar ciertas características que justamente nos orienten a hablar con propiedad, es decir, a hablar las cosas tal como deben de ser. Entonces, estos son los primeros elementos con los cuales estamos trabajando. Y reitero, la población, su variable estadística y los datos que corresponden. Sin embargo, hay que agregar aquí algo más. En muchas ocasiones, la población que se escoge a veces resulta un poquito difícil de trabajar. Por ejemplo, en este caso el ganado vacuno, pero el ganado vacuno de la región norte. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Cajamarca, Amazonas, quizás Piura, y no sé si hay ganado por ahí, pero en Cajamarca sí, ni hablar, Amazonas también, de repente parte de Ancash, La Libertad, y te imaginas todo el esfuerzo, eh, todo lo que se tendría que gastar, todo el tiempo que se tendría que emplear, todo el trabajo a realizar para analizar cada una de las vaquitas que están en estos lugares, irse pues a los diferentes lugares de Cajamarca donde hay ganado vacuno, ir a todos los lugares donde aparece en Amazonas, en La Libertad, etcétera, es bastante extenso, nos tomaría bastante tiempo. Entonces ya por razones económicas, razones de tiempo o razones propiamente del estudio que se realiza, se elige algún elemento que forma parte de la población para que represente los resultados a obtener. Esa parte de la población que se elige es lo que se llama muestra. Entonces, si bien es cierto, esta es toda nuestra población, elegimos una parte representativa de ella que puede ser elegida, como te digo, indicada en cada uno de sus elementos o también tomada al azar. Esta parte representativa se le da el nombre de muestra. Entonces, en algún momento reconocerás de que existen dos formas de trabajar, con la población total o con una parte de ella que es la muestra. Generalmente se trabaja con la muestra. Y cuando se trabaja con la muestra, en la estadística inferencial, se tiene que tener también lo que se llama un grado de confianza o lo que es también lo conocido como el valor del error relativo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Y esto tú lo conoces. Porque, por ejemplo, cuando se realizan las encuestas para los candidatos de municipios, presidenciales, etcétera, preguntan a todas las personas. ¿Te preguntaron a ti por tu elección del candidato? ¿Le preguntaron a tus padres, a tus hermanos? ¿A todos les han preguntado? No. Cuando se realice este tipo de encuestas, solamente se elige a una parte de la población, se elige una muestra. Y cuando se elige una muestra, se tiene que decir con qué nivel de confianza o con qué error se está trabajando. Por eso es que cuando publican sus encuestas dicen con un margen de 2,5 más menos por ciento de error. Ese porcentaje de error es justamente porque trabajan con la muestra, porque se están aproximando, no te están trabajando con la población total, solamente con una parte de ella, y por eso te están indicando cuál es el nivel de confianza o error que te puede dar justamente ese estudio estadístico. Bien, entonces, completamos nuestros primeros conceptos estadísticos. La población, de la cual vamos a estudiar características que se llaman variables estadísticas, pero si no podemos trabajar con toda la población, trabajamos con una parte de ella, con la muestra, y vamos a obtener los datos respectivos de esas variables que se escojan. Bien, entonces para verificar si estamos en lo correcto, brevemente, unos 3 minutos me voy a tomar ahora, les voy a pedir a ustedes, según lo que yo les proponga, les voy a proponer una población y primero me vas a decir qué variables tiene esa población y luego me vas a decir algunos de los datos de esa población. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer el estudio estadístico, a ver, del barrio Sol de Oro, el barrio Sol de Oro que está en Chosica, a ver, que tiene, digamos, unos 5.000 habitantes.
Repito, vamos a estudiar el barrio Sol de Oro, que está en Chosica, que tiene 5.000 habitantes. ¿Qué cosa puedo estudiar de ellos? A ver, ¿qué cosa puedo estudiar de las personas que viven en un barrio allí en Chosica? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuáles podrían ser las variables estadísticas que tú vas a elegir? A ver, escribe. El tipo de vivienda, perfecto, el tipo de vivienda, la edad, la cantidad de habitantes, perfecto. El consumo de agua, perfecto, muy bien, consumo de agua. Relación entre la mujer, ¿no? Ahí sí me dejaste callado, relación entre la mujer. Yo hasta ahora ni comprendo eso con mi esposo, pero bueno, ya. Casa que cuenta con servicios, claro, muy bien. El consumo de energía, la estatura, el tallarín, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay más cosas, hay más cosas, hay más cosas. A ver, les propongo el estado civil de las personas, el tipo de creencia religiosa, para no meternos en política, el tipo de creencia religiosa, sus gustos por las películas, el tipo de color de mochila que utilizan los niños, la cantidad de hijos que posee cada familia, el número de estudiantes en cada familia, puede ser, correcto, el ingreso económico que percibe cada familia, los gastos que realizan, porque algunos realizan gastos solamente en diversión, algunos gastos en alimentación, otros gastos en ropa, etcétera, ¿no? La producción por familia, muy bien, muy bien. Correcto, señores, cerramos ahí. Entonces, claro, número de hombres, número de mujeres. Pero te das cuenta que nosotros ya señalando una población, nosotros comenzamos a ver qué cosa podemos estudiar de ellas. Entonces, cuando nosotros podemos ver qué cosas estudiamos de ellas, como te digo en la estadística, tenemos que ordenar los datos. Entonces, todos esos datos que tú me has mencionado, tenemos que ordenarlos. Pero para ordenarlo, tenemos que observar cuál es la naturaleza que tienen. Algunos de esos datos o algunas variables que se emplean pueden ser expresados en forma numérica, como por ejemplo la edad, la talla, el peso, la cantidad de hermanos, la cantidad de hijos, el número o la producción que tiene cada uno de ellos, etc. Pero hay otras variables que no se pueden expresar por números. Por ejemplo, el estado civil. El estado civil, ¿cómo se dice? ¿Cuáles son las características del estado civil? ¿Cuáles son los resultados del estado civil? A ver. Le preguntas a tu hermano, tu estado civil. Claro, casado, recontracasado, con Z y con S. ¿Qué más? Otro estado civil. Soltero. Mentira. Otro estado civil. Casado, soltero, viudo, divorciado, conviviente. ¿Y quién habla? Ya. Ahí está, claro. Estamos. ¿Son numéricos? ¿Son valores numéricos los cuales se expresa el estado civil? Ni hablar. No se expresa en forma numérica, se expresa en forma de palabras, de cualidades, de características determinadas. Excelente, muy bien. Entonces, ¿te das cuenta? Excelente nombre, Eric. Exactamente, así se les llama. Entonces, estamos viendo una diferencia en los cuales se puede expresar en forma numérica y los cuales no se pueden expresar en forma no numérica. Otra variable que no sea numérica, a ver, ¿quién me dice? Otra variable que no sea numérica referido a la población del barrio de Sol de Oro. A ver, otra variable. La creencia religiosa, perfecto, muy bien. La gran mayoría, quizás cristianos católicos, algunos pentecostales, otros mormones, otros testigos de Jehová, o de repente hay algunos judíos, o de repente hay algunos del Islam, o algunos taoístas, ¿no? O de repente ateos, también. Todo se respeta. Excelente, muy bien, Eric, muy bien, Paola. El color de los ojos. Color de los ojos, muy bien. Acá como nuestro queridísimo tutor, sus ojos azules brillantes. Claro, porque es del cristal. Muy bien. O también los colores que podrían ser pardos, verde esmeralda, o como los míos son marrones, bajito nomás. Color de ojos es muy bueno. Otra cosa, a ver, otra cosa que sea de color, a ver, otra cosa de color. A ver, escriban. El color de la piel, claro, es tipo de raza, ¿no es cierto? Así blancones como yo, nanga, ¿no? Morenitos, claro. O como nuestro amigo, no, mejor no digo, ¿para qué meterle más? Color chaufa. Te pase, pues, ¿cómo hacer? Color puerta.
Mira cómo suena. ¿Cómo suena? Color humilde. Mis respetos. Bien, no. A ver, otro tipo. Las preferencias por las bebidas gaseosas. Preferencia por las bebidas gaseosas. También es no numérico. Yo prefiero la bebida A, para no hacer propaganda por ninguna, o prefiero la bebida B, o prefiero la bebida C. Son no numéricas. ¿También? A ver, otra que no sea numérica. A ver, ustedes, otra que no sea numérica. Ya dejen los colores, ya, dejen los colores. Ya. Otra que no sea numérica. Otra que no sea numérica. Otra que no sea numérica. Claro, ojo, hay que ordenarlo un poquito mejor. El tipo de comida preferida, ¿no? Algunos desean, por ejemplo, su arroz chaufa bien taipá, otros una parihuela que te levanta, pues, el ánimo, el fósforo, pues, que te levanta, otros un poquito más su lechuguita con su manzanita y un poquito de acá, claro, dietita nada más. La carapulca, ay, rico, con su sopa seca, claro, chinchana, ¿sí o no? El manchapecho, el famoso manchapecho, claro. ¿Por qué dice manchapecho? Porque generalmente esa es una comida que se utiliza, bueno, se utiliza, ahora ya no es así, ¿no? Anteriormente se utilizaba pues en matrimonios, bautizos, cualquier actividad social y se cocinaba pues en ollas enormes así de barro, se cocinaba la carapulca y la sopa seca. Y como es tiene un color bastante característico, a toda la gente que se servía, pues en ese tiempo no había pues muchas ciencias, se comía, se repetía y te manchaba pues todo el pecho. Tú que estabas con tu camisa, porque era un matrimonio, tu camisa blanquita, pues terminaba toda colorada, etcétera. Por eso le decía machapecho. Los nombres, a ver, déjame ver, sí, también podría considerarse. Muy bien. La profesión, por supuesto, señores, qué bien. La profesión, ingenieros que futuros que van a ser, doctores, abogados, historiadores, antropólogos. Muy buena elección, claro. Tipo de oficio también, de repente técnicos electricísticas, gasfiteros, soldadores, barberos, etcétera. Los domicilios. A ver, ¿cómo sería esto? Domicilios. Más bien sería la ubicación por calles, ¿no? Pero, bueno, también vamos a aceptarlo por ahí. Muy bien, entonces ya usted está notando la diferencia entre una y otra variable. Entonces ahora ya vamos a completar nuestro cuadro. Profe, mucho he estado hablando, cierto. Pero justamente, como te repito, estos temas necesitamos darle su espacio, su tiempo para que haya una mejor comprensión. Nada valdría que yo te diga, ¿sabes qué? Esto es así, esto es así y esto es así, si tú no lo comprendes. Entonces, tú mismo, a través de tu participación, veo que ya hay una mejor comprensión. Entonces, ya estás estableciendo un nivel de diferencia. Ahora ya vamos a tratar de buscar justamente la parte práctica. ¿Bien? Entonces, la clasificación de las variables estadísticas se va a realizar de dos maneras. Una primera, la forma numérica. Esa es la primera forma de clasificar. Y la forma numérica es para las llamadas variables, solamente coloco la V, variables cuantitativas. La palabra cuantitativa proviene justamente de cuánto. Cuantitativa. Entonces, la variable cuantitativa, aquellas que pueden expresarse en forma numérica. Eso que quede bien grabado en ti. Aquellas que pueden ser expresadas en forma numérica. Y estas variables, de las cuales tú ya tienes una idea mejor, también las vamos a clasificar. ¿Por qué? Porque no todas las cantidades numéricas tienen la misma figura, no tienen la misma naturaleza. Hay algunas formas numéricas que son únicamente valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos.
se tiene 3 hijos, 5 hijos, 0 hijos, 2 hijos, 20 hijos, etc. No se tiene medio hijo, ni 3/4 hijos, ni 7/8 de hijos. No tiene sentido hablar de esa manera. El número de hijos de una familia siempre es una cantidad entera. Otro, el número de bicicletas vendidas. En una tienda de bicicletas se puede vender al día 10 bicicletas, 40 bicicletas, 100 bicicletas, 12 bicicletas, una bicicleta. Pero que se venda 3/4 de bicicleta no tiene sentido. Que se venda 7/8 de una bicicleta tampoco. El número de bicicletas vendidas en un establecimiento debe ser una cantidad entera. ¿Sí? Bien. Entonces, las cantidades que son enteras, dale con la comida, Daniel. Las cantidades que son enteras tienen el nombre de variable cuantitativa discreta. Repito, porque solamente se pueden expresar por valores enteros. Y aquellos que se pueden expresar de otra manera, es decir, en forma decimal, que no son necesariamente enteros, se le llama el nombre de variable cuantitativa continua. ¿Por qué continua? Porque justamente si colocamos sus valores sobre una recta numérica, pueden aparecer valores que son reales y que pueden ocupar toda la recta numérica, o sea, la ocupan en forma continua. Pero los discretos solamente un punto aquí, luego otro punto acá, etcétera. Porque los números enteros no ocupan toda la línea o toda la recta numérica. ¿De acuerdo? Entonces, por acá señalamos. La variable cuantitativa, aquellas que pueden ser expresadas en forma numérica. La primera de ellas, la variable cuantitativa discreta. Es la que hemos mencionado primero. La variable cuantitativa discreta. ¿Y la variable cuantitativa discreta qué característica tiene? Solo valores enteros. Solo valores enteros. Ya está. ¿Qué ejemplos te dije? Por ejemplo, te dije número de hijos. ¿Ya? Número de hijos. ¿Qué más? El número de objetos vendidos. Número de objetos vendidos. A ver, dime otra que sea cuantitativa discreta. Otro ejemplo de cuantitativa discreta, por favor. A ver si alguien me puede ayudar ahí. Otra variable cuantitativa discreta. Otra variable cuantitativa. El número de carros. Ya. Pero no te olvides que si tú me dices una variable cuantitativa, esa variable cuantitativa debe pertenecer a una población. Entonces, ¿a qué población sería número de carros? Sería, ya, el número de carros que hay en un estacionamiento. Perfecto, puede ser, claro, hay 3 carros, 4 carros. Ahí, perfecto. Muy bien. Entonces, podemos decir el número de carros. El número de estudiantes, me comentas, también número de estudiantes, ya está, etcétera. Muy bien. Entonces, ya tenemos mejor manejo de la variable cuantitativa discreta. Y ahora, la otra forma de clasificar a las variables cuantitativas es a través de la variable cuantitativa continua. La continua sí toma valores reales, ¿ya? Es decir, puede ser decimal. Entonces, por acá decimos valores reales. Ya está. A ver, valores reales. ¿Cuáles son los valores reales? A ver. Perdón, valores en números reales, mejor, ¿no? Porque si no, valores reales, va a decir uno, pero algunos no son reales. Números reales. Por ejemplo, me dijiste qué cosa, me dijiste el peso, ¿no? También me dijiste la talla. También me dijiste qué cosa. Daniel, por favor. Si yo coloco número de enamoradas, algunos van a ponerse tristes porque van a decir 0. Prefiero no recabar datos. Claro, no todos tienen, claro, 0. Pues. Pero recién empiezan algunos. Pues. No, Santiago, negativo no creo que haya alguna. Negativo no creo. Bueno, chicos, a ver, estamos en la continua, la que puede ser números reales. A ver, otro ejemplo de números reales, otro ejemplo de una variable cuantitativa continua.
Correcto, el consumo de agua. Consumo de agua. Etcétera. Ahora una pregunta para ustedes, muchachos. ¿La edad qué tipo de variable es? ¿La edad es una variable cuantitativa discreta o una variable cuantitativa continua? A ver, ¿qué me responden? ¿La edad es una variable cuantitativa discreta o continua? La causita, la batería. Batería, pues causa. A ver, ¿qué me dicen? Continua. Por acá me dicen continua. A ver, Cristian. Entonces dime, ¿qué edad tienes, Cristian? Sí, pues sí, no. A ver, Cristian, dime tu edad. Escribe tu edad, Cristian. Escribe tu edad. Menos 5 no puede ser. Pero, Cristian, me has dicho de que tu edad tiene que ser número real. Y me está diciendo 17. ¿Hoy día es tu cumpleaños? ¿Hoy día es tu cumpleaños? Ah, 17 con meses. Ah, ya. Ah, perfecto. Muy bien. Muchachos, a veces, no se preocupen, ahorita ya están, ya regresamos. No se preocupen ustedes en cuanto a que si la edad es discreta o continua. En realidad, es una variable continua porque ninguno de ustedes tiene exactamente un número de años enteros. Si yo le pregunto a uno de ustedes, como le dije a Cristian, por su edad, me era 17 años por la fuerza de la costumbre, pero realmente tiene, como él mismo lo ha mencionado, 17 años y digamos 3 meses, 2 semanas, 3 días, 5 horas, 20 minutos, 10 segundos. Esa sería su edad. Es decir, que es una expresión real, expresada en números reales. La edad de una persona, en verdad, debe ser considerada como una variable continua. Pero por la fuerza de la costumbre, y eso es nuestra parte de la sociabilización, cuando nos preguntan la edad, a nadie le interesa si tienes meses, tienes días, tienes horas, minutos, segundos. 17, profe, tengo 17. Ah, ya, muy bien. ¿Tú cuánto tienes? Tengo 15, profe, tengo 15. Recién terminado mi colegio. Ah, caramba, muy bien. ¿Tú cuánto tienes? 21, pues, profe, 21. Ah, ya. Pero ninguno me dice, pues, el número de meses, el número de horas que tiene. O sea, socialmente, muy bien, Santiago, vamos a hacer ahí un mérito. Socialmente, la edad se expresa como un número entero. Y usualmente, en muchas tablas se trabaja de esa manera, con valores enteros. ¿Ya? Ah, caramba, tenemos entonces torta, el 15 y el 13. Perfecto. Muy bien, mi hija cumple el 11. Excelente. Me voy a acordar de ustedes. 11, 13, 15. 3 números impares consecutivos. Sí me acordaré. Muy bien. Entonces, recuérdalo, la edad se considera como una variable discreta por cuestiones sociales. Entonces, si tú lo ves en una tabla, porque después vamos a ver tablas para datos discretos, para datos continuos. Si lo ves en una tabla de datos discretos, no hay problema, porque las personas hablamos así. Y si lo ves en una tabla de datos continuos, tampoco hay mayor problema. Simplemente lo están considerando como su naturaleza es. No hay ningún problema. Pero, reitero, socialmente que lo hablamos así. Y generalmente las cosas que uno toma en forma común y corriente, esas son las que se quedan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos una mejor idea de las variables cuantitativas. Pero, como ya te he dicho, esta es una forma de clasificar las variables cuando se expresan en forma numérica. El otro caso, el número 2, ahora sí la camarita, por favor. A ver, ¿se ha malogrado el sensor? Sí, se ha malogrado el sensor. Ahí está. Ya está. Ahora sí. Bien. Entonces, número 2 va a ser la variable cualitativa. Variable cualitativa. ¿Y de dónde proviene la palabra cualitativa? ¿De dónde proviene? Proviene de cualidad. Cualidad, ¿cierto? Son cualidades, o sea, características que posee justamente un objeto. Variable cualitativa. ¿Cómo la señalamos? Rápidamente para que lo recuerdes. No numéricas. Ya, así directo para que lo recuerdes. Cuando es no numérico, ¿ya?
Se trata de variable cualitativa. Y ahora también vamos a clasificarlos. Profe, ¿se clasifican las variables cualitativas? Sí, muchachos, se clasifican las variables cualitativas también. Aunque no es de mucho uso, pero es bueno que tú lo reconozcas. Una primera forma es con las variables cualitativas ordinales. Las variables cualitativas ordinales son aquellas que, a pesar siendo cualitativas, o sea, no numéricas, se puede plantear una forma de ordenar. Repito, las variables cualitativas ordinales, a pesar de no ser numéricas, se pueden ordenar. Porque si yo te digo números 3, 7, 20, 5, 1, tú lo puedes ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Se pueden ordenar. Eso es la característica de los números. Pero cuando te digo una cualidad, no siempre se puede ordenar. Entonces, aquellas que se puedan ordenar son las variables cualitativas ordinales. Por ejemplo, puede ser el tipo de enfermedad que se tiene, ojo, mejor dicho, el grado de enfermedad que se tiene, disculpen, el grado de enfermedad. Profe, ¿por qué el grado de enfermedad? Porque puede ser, por ejemplo, puede ser leve, una herida leve, puede ser grave o puede ser de alto riesgo, ¿no? Ya está. Podemos clasificar esas enfermedades. Que tú tengas una gripe, etcétera, podría ser algo leve. Que te dé el COVID, ya puede ser algo de riesgo. Son cosas diferentes, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que el grado de enfermedad no se expresa en forma numérica, es cualitativo, se puede tener diferentes grados de una enfermedad. Otro, por ejemplo, el rango militar. El rango militar, ¿por qué? Porque también en el rango militar podemos ordenarlo. Ojo, no es numérico, ¿no? Ningún rango militar es numérico. Pero el rango militar puede haber, ¿qué cosa? Puede haber capitán, ¿no? El capitán de la policía, o el mayor, o el general, por mencionar algunos. Claro, hay más, ¿no? Hay comandante, hay alférez, hay teniente, etc. Pero para que se dé una idea, ¿no? Capitán, mayor, general. Se pueden expresar esos rangos militares. ¿Y quién tiene mayor jerarquía? Bueno, el general tiene mayor jerarquía que un mayor de mayor jerarquía que un capitán mayor jerarquía que un teniente de mayor jerarquía que un alférez. El alférez es el que inicia toda esta cadena de mando, ¿no? Y termina en un general. Y hay más, ¿no? Hay general de brigada, hay mariscales, etc. Bueno, eso ya para lo que viene a ser rango militar. ¿Tú reconoces alguna variable cualitativa ordinal? Si no, no hay problema, pero de repente por ahí alguien de ustedes conoce. A ver, ¿alguien conoce alguna variable cualitativa ordinal? A ver, hay una que está muy de moda, de la cual se está escuchando bastante últimamente. A ver, ¿alguien? ¿Variable cualitativa? Excelente, Johan, excelente, justamente eso. ¿Qué cosa es? Viene a ser los premios, ¿no? Los premios en una competencia. Los premios, ¿no? ¿Qué cosa, por ejemplo, tenemos acá en la Olimpiada que se está realizando? ¿Cuáles son? La medalla de oro, la medalla de plata, la medalla de bronce, ¿no? Ya está. Es la forma de premiar, ¿no? El esfuerzo, toda la dedicación de los deportistas. Y así hay un montón, pues olvídate, hay un montón de variables cualitativas. De repente no le prestamos mucha atención, pero sí. Por ejemplo, grado de instrucción, primaria, secundaria, universidad, técnico, superior, doctorado, etc. Eso está al día de nosotros, ¿no? Justamente es materia de nuestro estudio también, pero a veces no le tomamos mucha importancia. Bien, estas son las variables cualitativas ordinales, las que podemos ordenar de alguna manera, alguna referencia. Y el otro caso serán las variables cualitativas nominales.
las variables cualitativas nominales. Y en las nominales no se ordenan. No hay ningún ordenamiento. Yo no puedo compararlas y decir que esto es mayor o menor que el otro. Por ejemplo, una variable cualitativa nominal es lo que les comentaba hace un momento, el estado civil. El estado civil. Profe, los solteros somos mejores. Un momentito. No es que sean mejores que sean primeros, simplemente no se comparan. No se puede decir que casado es mayor o peor que un viudo, mayor o peor que un soltero, mayor o peor que un divorciado. No, no se comparan simplemente. No hay un grado de comparación para establecer eso. Simplemente no se ordenan, no se comparan. Bien. A ver, ¿quién me da una idea? Tengo poco espacio acá. La variable cualitativa nominal. De una variable cualitativa nominal. Uf, un montón hay, claro. A ver. Colores, perfecto. Los colores. Yo no puedo decir que el amarillo es mejor que el blanco o mayor que el blanco. No tiene sentido decir eso. Que el azul es mejor que el rojo o menor que el rojo. Excelente. Las creencias religiosas. Muy bien. Las creencias religiosas, la raza, etcétera. Suficiente. Entonces, con ello, tú ya tienes una idea justamente de cómo se distribuyen las variables cualitativas. ¿Bien? Bien, muchachos. Entonces, toda esta primera parte, que ha sido una introducción a la estadística, al trabajo que vamos a desarrollar, justamente nos lleva a reconocer cómo va a ser nuestro trabajo más adelante. Esta es la parte previa, ¿de acuerdo? Esta es la parte previa. Ya tienes una diferencia en lo que es población, variable y dato. Ya nadie me puede decir, por ejemplo, que la carne es un dato. Nadie me va a decir, pues, que el ganado vacuno es una variable. No. Hay que diferenciar lo que es la población, lo que es una muestra, lo que es la variable y lo que son los datos. Los datos son los resultados. En algunos casos, valores numéricos y otros casos, valores no numéricos. O sea, porque corresponden a variables estadísticas cuantitativas o a variables estadísticas cualitativas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Estamos bien ahí, muchachos? A ver cómo estamos. A ver, fíjate que hablando, ya se nos fue más de una hora. A ver. No te preocupes en cuanto al desarrollo material. Todavía tenemos 2 horas más. Así que tratemos de afianzar bien lo que viene a ser esta parte. Tener una muy buena base. Ojo, muchas veces quienes a veces tratan de dictar la parte de estadística, esta parte se da un salto olímpico y después tenemos dificultades en las tablas. Porque, ¿sabes qué? No saben diferenciar en la tabla si es de datos discretos o de datos continuos. Y eso es un error bastante común, principalmente en la uni, donde te dan tablas en las cuales no te dicen si es discreta o continua. Y que, según como tú la consideres, va a haber un resultado u otro resultado. Y justamente ambos resultados están en las claves. Ahí lo vamos a ver después. A ver, me indican, por favor, escriban. Los veo un poquito calladitos. No sé si ha sido por el martirio, el maltrato de las 2 primeras horas. A ver, porque yo creo que no. Nuestro amigo Alex es muy bueno, es muy dinámico. Eso sí, no hay todavía implante de cara, así que tenemos que soportar nada más. Es muy buena gente, ¿no? Sobre todo cuando ya no está, ¿no? Cuando se va. Bien, a ver. Hoy día, como nunca, estoy maltratando a la gente, ¿eh? Sinceramente. Disculpen si choco con alguno de ustedes. No es mi forma regular. Pero ahora en este nuevo horario, y teniéndolo a él antes que yo, pues. Pero ahora que ya sé dónde está, la siguiente semana voy a venir un poquito antes. Bien. Pero hablemos del tema, pues dígame. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Ojo, estamos clasificando poquito a poquito, ¿ah? ¿Se entiende? Ya. Muy bien. Todo esto, muchachos, es esencial en la estadística, aunque no te parezca. Profe, eso yo ya lo sabía. Sí, es cierto. Muchas cosas acá de repente ya son repetidas. Pero lo que estamos haciendo es un punto importante. Ordenar nuestro conocimiento. A veces nosotros no le tomamos tanta atención y te mostraré más adelante que justamente con esto tú vas a tener mucha mayor
ventaja en cuanto al desarrollo de un problema. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces vamos a avanzar. Avanzamos para acá ahora. Bien. Entonces ahora vamos ya al trabajo. Digamos que nosotros tenemos una distribución de edades. Tenemos las edades de un conjunto de personas. Y como ya te había comentado, generalmente se expresan por datos cuantitativos discretos. A ver, ¿cuáles pueden ser las edades, digamos, de un salón de clase? Digamos que pueden ser de 15 años, uno que tenga 16, uno ya se pasó un poquito mayor, hay uno de 20, por acá uno de 14, 15, 16, acá uno de 12, acá mucho. 14 está bien. 14, 17, 16, unos más. 15, 16, 17. Vamos a poner 17, mucho este 20. Ya está. Entonces, lo primero que se hace cuando se tiene un conjunto de datos, porque estos son datos, ya sabes, son los resultados de una encuesta que se ha realizado. Nosotros no nos preguntamos quién realizó la encuesta, qué preguntas hubo en la encuesta, cuándo se efectuó la encuesta. Eso no nos cabe, digamos, en este momento. Solamente tenemos acá esta distribución de datos. Ya sabemos que son datos numéricos, corresponden a las edades de los alumnos de 1 a 1. Estas son las edades. Pero, ¿notas ahí un grado de dificultad? Por supuesto que sí, hay un grado de dificultad en cuanto a que si yo te preguntase cuántos tienen 16 años, tú tendrías que estar buscando fila por fila y contar cuántos tienen 16. ¿Cuántos tienen 15? Contar fila por fila y contar cuántos tienen 15. O sea, es incómodo esta presentación. Entonces, para poder establecer un ordenamiento, vamos a ver algunas características con las cuales vamos a poder ordenar estos datos. Primero, a todo este conjunto de datos se da el nombre de distribución. Esta es una distribución. Evidentemente una distribución no ordenada. Generalmente cuando decimos la palabra distribución es porque estamos ordenando algo, ¿no? Acá en forma general, esta es una distribución. Ahora, ¿qué más? De esa distribución vamos a observar quién es el menor dato y en consecuencia también quién es el mayor de los datos. En nuestro ejemplo, del cual no necesitamos mucha sapiencia, mucha habilidad, es una cosa inmediata, el observar el menor de los datos, 14. Observar el mayor de los datos, 17. Entonces, vamos a definir un primer concepto estadístico. Los anteriores también lo son, pero en este caso para lo que viene a ser los ordenamientos de los datos. Este primer concepto que me va a permitir ordenar los datos es lo que se llama el alcance. El alcance, muchachos, no es otra cosa que un intervalo. ¿Ustedes saben lo que es un intervalo? Pues un intervalo cerrado en este caso, formado con los límites que se toman de una distribución de frecuencia o distribución de datos. En esta distribución de datos, el límite inferior de este intervalo cerrado estará formado por el menor de los datos señalados. El menor de los datos. Y el límite superior estará señalado por el mayor de los datos. Entonces, el alcance en una distribución no es otra cosa que el intervalo formado por el menor y el mayor dato. Para nuestro caso, el alcance en esta distribución vendría dado por el intervalo de 14 a 17. Ya está. Y luego, a partir de ahí, tenemos otra definición. Otra definición que corresponde a lo que se llama rango. Y el rango, a ver, vamos a identificarlo por acá. A esto le voy a poner letra A esto le voy a poner R.
El rango de una distribución de datos viene a ser la diferencia entre el mayor y el menor dato. O también se dice que es la longitud que tiene el alcance. Y cuando decimos longitud, justamente lo mismo, la diferencia entre el mayor y el menor dato. Entonces digo por acá, el rango no es otra cosa que la diferencia del mayor de los datos con el menor de los datos. Y para nuestro ejemplo, el rango sería 17 menos 14. 17 menos 14, o sea, vale 13. Pero nomás lo dejo indicado. Bien, entonces ya tenemos dos elementos que se utilizan en la confección de las tablas. Lo que viene a ser el alcance y lo que viene a ser el rango. Usualmente, el alcance no debe de perder ningún dato, no debe perder ninguna información. Por eso es que siempre aparece cerrado, tomando al menor y al mayor de los datos. Y el rango me indica la longitud que tiene este alcance. Y con ello se trabaja. En este caso, se trata de una tabla de datos discretos, ¿cierto? Y no son muy numerosos. No son muy numerosos. ¿Cómo que no son numerosos, profe? Yo ahí veo 16 datos, ¿cierto? Pero cada uno de esos datos se está repitiendo una limitada cantidad de veces. No es como 200, 300 veces cada uno. No hay muchos valores que se están repitiendo. Entonces, cada uno de esos datos los vamos a representar, los vamos a representar con esta letra, generalmente. Esto me va a representar al dato. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente observemos cuáles son los valores de los datos diferentes que aparecen en esta distribución. Los valores diferentes que aparecen serán, el menor es 14, el mayor 17. Y como se trata de datos discretos, tendré el dato 14, el dato 15, el dato 16 y el dato 17. Ahí está. Esos son los datos. No hay otro dato, ¿no es cierto? No hay otro dato en esta distribución, ¿no? Todos solamente son o el 14, o el 15, 16, 17. Ya está. Ahora, vamos a definir la siguiente expresión. Cada vez que tú veas una letra F minúscula, el F sub I, el F sub I recibe el nombre de frecuencia. Esta es la frecuencia. Generalmente conocida así, frecuencia. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de la frecuencia, es la frecuencia de un dato. Repito, la palabra frecuencia en estadística se aplica al valor de un dato. La frecuencia de 14, la frecuencia de 15, la frecuencia de 16, la frecuencia de 17. Profe, yo tengo también la frecuencia AM en mi radio. No. Solamente en estadística la palabra frecuencia se aplica a un dato. ¿Y qué cosa es la frecuencia? El número de veces que aparece ese dato. En este caso, el dato te había dicho que se representa como X y se coloca un subíndice Y. Ahí está. Entonces, F sub I es la frecuencia que corresponde al número de veces que aparece el dato X sub I. Por ejemplo, ¿cuántas veces aparece 14 en esta distribución? Como observamos, aquí aparece dos veces. Aparece 2 veces nada más, entonces la frecuencia de ese dato será 2. El número 15, ¿cuántas veces aparece el número 15? Veamos, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aparece 6 veces. Ah, ya, la frecuencia es 6. El dato 16, ¿cuántas veces aparece? Veamos, contemos. 1, 2, 3, 4. Nada más que 4. Ya está. La frecuencia del dato 16 es 4. Y finalmente, ¿cuántas veces aparece 17? Tendremos acá 1, 2, 3, 4. Ya está. Tenemos entonces 4 datos. La frecuencia es 4. Ahora, te decía que usualmente F sub I es la frecuencia, pero esa frecuencia, su nombre completo,
es frecuencia absoluta simple. Repito, esta frecuencia recibe el nombre de frecuencia absoluta simple. Y es, como te repito, el valor que corresponde a contar cuántas veces aparece ese dato en la distribución. Entonces, ahí tenemos ya nuestra primera columna de frecuencias. Si yo sumo todas las frecuencias que hay en cada uno de estos datos, la suma de frecuencias me da el total de datos. El total de datos se representa usualmente con la letra N. Repito, el total de datos se representa como el valor de N. Y este valor de N no es otra cosa que la suma de las frecuencias en una distribución. Sumamos para acá, 2 más 6 me da 8, más 4, 12, más 4, 16. Entonces el valor de este N vendría a ser 16. Ya está. Bien, muchachos. Entonces, ya reconocemos una primera frecuencia en nuestra tabla. En nuestra primera tabla hablamos de la frecuencia absoluta simple. Ahora vamos a mencionar a otra. Vamos a mencionar la frecuencia H sub i. Y la frecuencia H sub i se llama de la siguiente manera. La frecuencia H sub i es la frecuencia, para abreviar solamente voy a colocar así, frecuencia nada más, se va a dar el nombre de frecuencia relativa simple. ¿Por qué se le da el nombre de frecuencia relativa? Se le da el nombre de frecuencia relativa porque cada frecuencia absoluta se compara con el total. Es decir, la frecuencia relativa se va a obtener dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. El H sub i es igual a Fi entre N. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo dos datos de 16. Acá tengo 2 de 16. Profe, ¿se puede simplificar? Sí, se puede simplificar, pero déjalo ahí para que se note la idea de que estás comparando con el total. Acá tengo 6 datos de 16. Acá saldría 6 de 16. Acá 4 de 16 saldría 4 sobre 16. Y acá lo mismo, 4 sobre 16. Ya está. Esa es la frecuencia relativa simple. Sigo. Voy a escribir ahora. El FI, profe, ya escribí FI, pero el FI mayúscula. Ojo, nota. Este es para el mayúscula. A él también se da el nombre de frecuencia. Frecuencia. Pero esta es la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada tiene una figura diferente que las anteriores. A ver, aquí la voy a colocar, el FI. Es frecuencia absoluta porque va a trabajar con esta frecuencia absoluta simple. Repito, será frecuencia absoluta porque trabaja con la frecuencia absoluta simple. Y se le llama acumulada porque va acumulando las frecuencias correspondientes a cada dato. En el primer casillero, acá en este lado, acá si este valor es 2, acá también vendría a ser 2. Pero en el segundo casillero, te pregunto, ¿cuántos datos se están considerando hasta esta segunda clasificación? Acá yo tengo 2, acá tengo 6. En total tendría 8 datos. Acá se acumulan 8 datos. En esta tercera fila, la cantidad de datos acumulados sería 2 del primero, 6 del segundo y 4 del tercero. 2 más 6 más 4 me daría 12. Aquí tenemos 12 datos. Y en este último serían los datos acumulados en toda esta columna. 2 más 6 más 4 y eso me da 16. Ahí está. Es decir, la frecuencia
acumulada en la clasificación I es la suma de quiénes. Es la suma que lo puedo identificar de esta manera. Desde el valor de K igual a 1 hasta el valor de I de las frecuencias absolutas simples. Si esto vale 1, solamente F1. Si esto vale 2, F1 más F2. Si esto vale 3, F1 más F2 más F3. Si esto vale 4, F1 más F2 más F3 más F4. Es suma acumulada. Esa es la suma acumulada. ¿Bien? Correcto, correcto. Volvemos a explicar entonces. A ver, me va a faltar una columna. A ver. Ojo, muchachos. Cualquier cosita en esta parte, trata de preguntar si es que no se ha comprendido. Porque esta es la base, ¿eh? Esta es la base. Con esto tú vas a poder interpretar mejor los gráficos. Con eso vas a interpretar mejor las tablas. Por eso es que no estoy tan, digamos, detallista en el aspecto de que vamos a la fórmula de frente. No, porque las fórmulas no las vas a poder aplicar si no sabes qué fórmula aplicar en qué momento. Porque para datos discretos no son las mismas fórmulas que para datos continuos. Esa es la diferencia. Por eso hay que tomar la diferencia. Y te tengo que mostrar las tablas. ¿Ya? A ver. Entonces, la frecuencia FI es la frecuencia absoluta simple, donde te indican la cantidad de datos de cada una de las clasificaciones que has hecho. Estas son las clasificaciones, ¿no? Clase 14, clase 15, clase 16, clase 17. Profe, pero no lo había llamado datos. Claro, estos datos que aparecen acá justamente son las clasificaciones, la forma de clasificar a estos datos. Ya está. 2 veces 14, 6 veces 15, 4 16, 4 17. El total de datos es la suma de todas las frecuencias, me da 16. Ese es el total de datos, que coincide justamente con lo que tengo acá. 4 filas, 4 columnas, hay 16 datos. Pero muchas veces tú ya no vas a ver esto. Ya no vas a ver cómo aparecen los datos. Ya no. Te van a dar la tabla. Entonces, de la tabla, tú sabes que el total de datos es solamente la suma de la frecuencia absoluta simple. O la suma de frecuencias, nada más. Ya te he dicho que a él se le conoce con el nombre de frecuencia, nada más. Su nombre completo, frecuencia absoluta simple. Ya está. Y luego viene la frecuencia relativa. La frecuencia relativa simple, o también llamada frecuencia relativa nada más, es la comparación de cada una de las frecuencias con el total. Él tiene frecuencia 2, lo comparo con 16. ¿Qué significa eso? Que hay 2 datos de un total de 16. Ahí está escrito. Acá hay 6 datos de un total de 16. Ahí está. 4 datos de un total de 16. 4 datos de un total de 16. ¿Se puede simplificar? Claro, pero ahorita para que se note la idea lo dejo así nada más. Y luego viene la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de los datos, la suma de las frecuencias que aparecen en esta tabla hasta la clase que se indica. Si quiero en la primera, simplemente tomo la frecuencia de la primera. Si quiero hasta la segunda clase, entonces sumaré las 2 primeras frecuencias. Hasta esta tercera clasificación, sumo las 3 frecuencias. Quiero hasta esta cuarta clasificación, sumo las 4 frecuencias. En forma abreviada se presenta de esta manera. Y hay otra más. Aparece la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada también tiene una forma muy parecida a la anterior, a la frecuencia absoluta acumulada. ¿De qué manera? De que va sumando las frecuencias, pero ahora va sumando las frecuencias relativas. En el primer casillero, esta frecuencia relativa y esta frecuencia también son iguales, 2 sobre 16. Y luego comienzo a sumar. ¿Cuánto suman acá? 2 con 6 saldría 8. 8 sobre 16. ¿Cuánto suma todo esto? 2 más 6 más 4 saldría 12 sobre 16. ¿Cuánto suma todo esto? Saldría 16 sobre 16. Ya está. Esa es la frecuencia relativa acumulada. Ya me falta espacio, después lo voy a copiar en la siguiente columna. ¿Ya? Bien, muchachos, entonces ahí tenemos una distribución de los datos.
que usualmente vas a recibir el nombre de distribución de frecuencias. Y esta distribución de frecuencias nos ha ayudado a formar justamente esta tabla, porque lo que estás viendo acá es una tabla estadística. Esta es nuestra primera tabla estadística que estamos formando con los datos señalados. Ya está. Ahí están las columnas correspondientes a cada una de las frecuencias que se están utilizando. En forma práctica te diré que ya tú no vas a ver este conjunto de datos. Lo que tú vas a trabajar es esto. Este tipo de tablas es la que tú vas a utilizar. Y las tablas no te van a decir nombre por nombre qué cosa es lo que aparece en la parte superior. Tú tienes que identificarlo. Todas las que están aquí, las 4, son frecuencias. Pero las minúsculas son simples y las mayúsculas son acumuladas. Las que están con F son frecuencias absolutas. Las que están con H son frecuencias relativas. Profe, un montón de nombres. Cierto. Muchas veces llega a confundir. Por eso siempre trata de identificar bien las tablas. Aquí yo tengo una tabla estadística con que está mostrando la distribución de las frecuencias de los datos correspondientes. Hasta acá, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna observación? A ver, por favor, no te olvides que cada vez que me hagas una pregunta y yo resuelvo o vuelvo a repetir algo, me indicas para saber si es que se ha comprendido, ¿ya? Por favor, los que me han estado preguntando, a ver, me indican si se ha comprendido ya en esta segunda parte. A ver, ¿se ha comprendido? ¿Me indicas, por favor? Me indica. A ver, chicos, me indican, por favor. ¿Se ha comprendido antes de pasar? Ya. Principalmente los que me han estado preguntando. A ver, lo que me han estado preguntando, por favor. Sí, gracias. Bien. Bueno, no todos me están respondiendo de lo que me han preguntado. Gracias, Josmel, gracias, Ronald, gracias, Fiorella, gracias, Josabet, gracias, Fátima. Ya. Entonces, doy por entendido que sí se ha entendido la última explicación. ¿Ya? Ahora voy a pasar a otra tabla. Muchachos, esta primera tabla, repito, y acá lo voy a resaltar, es una tabla de datos. ¿De qué tipo de datos? Cuantitativos discretos. Esa es una tabla de datos cuantitativos discretos. Profe, ¿para qué me sirve la tabla? La tabla te sirve para ordenar los datos y para tener una rapidez en cuanto a determinar ciertas características de los datos que allí aparecen. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos datos hay o cuántas personas tienen 15 años. Inmediatamente de la tabla hay 6. Ya no tengo que estar contando. ¿Cuántos alumnos tienen 17 años? Hay 4. O también saber cuántos tienen al menos 15 años. Cuando digo al menos 15 años, significa que deben tener mínimo 15 años. Entonces, los que tienen al menos 15 años será de 15, 16, 17. Sería 6 más 4 más 4. O cuántos tienen a lo más 16 años. Cuando digo a lo más, significa como máximo. O sea, pueden tener 14, 15, 16. Y esto me lo da directamente. Hay 12 alumnos que tienen como máximo 16 años. Ahí están, los que tienen 14, 15, 16. Ahora, tú lo ves así en forma fraccionaria. En realidad, muchas veces esto se expresa en forma porcentual. Es decir, y tú sabes bien eso, cuando una expresión porcentual tiene un equivalente fraccionario, cuando se divide el valor del tanto entre 100. Eso ya hemos visto, ¿cierto? Entonces, 2 sobre 16, que es una fracción, se puede expresar en forma porcentual. Entonces, algunas tablas agregan una columna y la frecuencia relativa acumulada porcentual, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué cosa sería eso? Bueno, lo multiplicas por 100 a esta fracción y te da la forma porcentual. 2 sobre 16 es un octavo, si mal no me equivoco, nos va a dar el 12,5%.
Acá 8 sobre 16, 8 sobre 16, eso es un medio, eso te va a dar 50%. 12 sobre 16, si mal no recuerdo, eso es 3 cuartos. 3 cuartos te sale 75%. 16 sobre 16, esto resulta ser 100%. Ya está. Repito, en algunas tablas aparece también esta columna, pero es lo mismo, simplemente es la apariencia con la cual se desarrolla el trabajo, ¿ya? Puede ser así en forma fraccionaria, puede ser en decimal o puede ser en forma porcentual, ¿de acuerdo? 12,5%, 50%, 75%, 100%. Bien, hasta ahí muchachos, ¿alguna pregunta, alguna observación? ¿Alguna pregunta, alguna observación? Háganla ustedes presentes antes de borrar la pizarra. Lo que se borra ya no vuelve. Lo que se va, se pierde totalmente. A ver, rápido muchachos. Sí, muchachos, vamos a trabajar la teoría principalmente, sí, porque ese es el punto de apoyo para todo lo que es el desarrollo práctico. Ya. Antes que nos gane la hora, entonces. Por favor. ¿Ya? ¿Tomaste ya? Ya. A ver, unos segundos me le toman la foto. A ver. Ya, faltaría eso. Ya, gracias. Bien, muchachos, entonces vamos a continuar con las tablas. Ahora, como tú has observado, en nuestra primera tabla estadística para datos cuantitativos discretos, la cantidad de datos diferentes no era mucho, ¿no? No era mucho. Habían alumnos que tenían 14 años, alumnos que tenían 15 años, alumnos que tenían 16, 17 años. No eran cantidades, digamos, muy diferentes. Pero imagínate que deseamos hacer un estudio de los socios que pertenecen a un club deportivo. Y este club deportivo acepta socios desde los 5 años hasta los 80 años, digamos. Profe, ¿qué va a hacer uno de 80? Bueno, va a estar mirando los partidos, etcétera, o practicando natación, normal, hasta los 80. Entonces, si yo quisiera hacer una tabla similar para los socios de ese club, posiblemente tendría que escribir las edades. Como acepta socios desde los 5 años, tendré edad 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 79 y 80. Sería una tabla ¿de cuánto? Sería una tabla de aproximadamente 76 filas. Cada edad representaría una fila. Acá, los que tienen 5, los que tienen 6, los que tienen 7, los que tienen 8, los que tienen 9, los que tienen 10, hasta allá los que tienen 80. Te imaginas una tabla de 76 filas. Y para cada una de las columnas, puedes completarlo. Tener su frecuencia absoluta simple. Acá que hayan 3, acá hayan 5, acá hayan 2, acá haya 1, acá haya 7, acá haya 3, acá haya 5 y acá haya 1, digamos. ¿Te imaginas? Y completar las demás frecuencias. Porque si ya tienes la frecuencia absoluta simple, pues sea la frecuencia relativa, pues sea la frecuencia acumulada, etc. Pero, repito, excelente idea. Pero, ¿qué ocurre? Son muchos. Una tabla pierde efectividad, pierde el objetivo de confeccionarla cuando ya no es útil. Cuando tú tienes una tabla demasiado extensa con demasiadas filas, no es útil, no es algo que se pueda trabajar, no es algo de lo cual uno tenga que establecer un resultado inmediato. Como te dije, con un golpe de vista, en esa tabla tú ya puedes reconocer alguna información. Pero si tienes una tabla de 76 filas, pues olvídate, no es cómodo. Por eso, y como bien lo dice su compañero, cuando las tablas son muy extensas, ese es un motivo, y también hay uno segundo que vamos a ver después, en este primer caso, cuando la tabla es muy extensa porque los datos diferentes son demasiado grandes, se agrupan convenientemente por intervalos de clase. Repito, se agrupan convenientemente por intervalos de clase. Es decir,
Como yo tengo edades desde 5 hasta 80 y se formarían 76 filas, no me conviene. Voy a buscar otra manera de poder agrupar estas indicaciones, estas expresiones. Entonces, cuando ya nuestros datos tienen diferentes valores y son muy numerosos, los valores diferentes, me refiero, los valores diferentes. Acá hay 76 valores diferentes, desde el 5 hasta el 80 hay 76 valores diferentes. Y la cantidad de socios de repente sea 2000, ¿no? Una cosa son las edades diferentes y otra cosa la cantidad de socios, son cosas diferentes. Entonces, cuando es muy numeroso los datos diferentes, no es conveniente hacerlo como una tabla de datos discreta. En ese aspecto se trabaja por intervalos de clase. Entonces, por acá voy a definir. ¿Qué cosa es un intervalo de clase? Un intervalo de clase, como su nombre lo dice, es un intervalo, y su i, que está contenido en el alcance. Profe, ¿qué es alcance? Díganme ustedes, ¿qué cosa es alcance? ¿Qué cosa es el alcance? ¿Qué cosa es alcance? No alcancé vacante, pero no, eso no, pues. ¿Qué cosa es el alcance? Acabo de definirlo. ¿Qué cosa es el alcance? Ya se olvidaron, ya. ¿Qué cosa es el alcance? ¿Qué cosa es el alcance? No, no es una diferencia. Ojo, con propiedad, por eso me demoro. Tienes que responderme con exactitud. ¿Qué cosa es? Es un intervalo, pero no es cualquier intervalo. Es un intervalo que tiene muchas características. Ahora sí. Muy bien, Paulita. Es el intervalo formado por el menor y el mayor dato. Ojo, ese es el alcance. Y eso ustedes no lo olviden. El alcance es el intervalo formado por el menor y mayor dato. Entonces, sobre ese alcance, repito, que es el intervalo formado por el menor, así nomás lo digo ya para que se note, y el mayor, entonces voy a tomar un intervalo que es un subconjunto de. Entonces, este intervalo, disculpen, este intervalo, el alcance, me va a permitir dividirlo en varios subintervalos, por decirlo así. Entonces, si sobre la recta numérica, este es el alcance, ese es un intervalo, repito, ese es el alcance. Entonces, los intervalos de clase van a ser pequeños intervalos que van a dividir al alcance. Ahí está. Pequeños intervalos que van a dividir al alcance. ¿Y de qué manera nosotros vamos a elegir sus características convenientemente? Pero como ya te había dicho en la primera parte, generalmente no hacemos nosotros la tabla, pero sí tenemos que saber cómo es que se confecciona la tabla. Y para saber cómo se confecciona la tabla, tienes que tener un elemento. Tienes que conocer el número de intervalos que se va a trabajar. El número de intervalos. El número de intervalos, en este caso, lo voy a llamar K. Y también aparece otro elemento, el ancho de clase. El ancho de clase es la longitud que tiene cada intervalo. Este intervalo puede tener un ancho de clase, o sea, su longitud es un ancho de clase. Este es otro ancho de clase, este es otro ancho de clase, este es otro ancho de clase, otro ancho de clase. Usualmente, en las tablas que nosotros manejamos, siempre se está buscando que sea un ancho de clase constante. Pero no te acostumbres a ello, no siempre es constante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando los datos son muy numerosos y diferentes, se conviene agrupar por intervalos de clase. Los intervalos de clase son intervalos contenidos en el alcance, o sea, son subconjuntos de ese alcance y que lo van a dividir. No necesariamente deben de tener el mismo ancho de clase, pero la gran mayoría de problemas tú lo vas a considerar como un ancho de clase constante. Y este intervalo de clase va a tener un límite inferior
que se coloca a la, perdón, límite inferior, que es el que se coloca a la izquierda, y va a tener también un límite superior que se coloca a la derecha. Usualmente el límite superior aparece abierto, ¿no? Como está en esta distribución. Cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Es decir, no toma este límite superior. Entonces, brevemente, voy a establecer aquí esta tabla. Uy. Veamos. Entonces, si mantengo mi idea acerca de que tenemos una distribución de edades desde 5 hasta 80, desde 5 hasta 80, entonces convenientemente te digo que podría yo elegir lo siguiente. Por ejemplo, de lo que te había mostrado, el alcance de este ejemplo es de 5 a 80. El rango vendría a ser la diferencia de 80 a 5, 75. Y si quiero 5 intervalos de clase, para conocer el ancho de clase, se divide el valor del rango entre el número de intervalos. Es decir, la longitud que yo tengo entre el número de intervalos que se desea. En este caso sale 15. Entonces, cada intervalo de clase lo voy a trabajar con un ancho de 15. Y observa lo siguiente. Nuestro primer dato, recuerda que era 5. Ya está. A 5 le sumo 15, me da 20. Ahí está mi primer intervalo de clase. A 20, que es el límite superior del primer intervalo, ahora se convierte en el límite inferior del segundo intervalo, o sea, del siguiente. Como el ancho de clase estoy asumiendo constante, 20 más 15 me da 35. Y sigo formando los demás intervalos. 35 más 15 me daría 50. 50 más 15 nos da 65. 65 más 15 nos da 80. Ya está. Ya formé los 5 intervalos de clase con un ancho de clase constante. Ahí está la distribución. En el último, ya según lo que tú observes, se puede dejar cerrado o abierto, pero lo demás sí con esa característica. Ahora, esto es el intervalo de clase, el I sub I. Cada intervalo de clase está asociado con un XY, que ahora en una tabla de datos continuos se le va a dar el nombre de marca de clase. La marca de clase aparece en una tabla de datos continuos, no aparece en una tabla de datos discretos. Por eso es la diferencia. En una tabla de datos continuos o en una tabla de datos agrupados por intervalos de clase, aparece la marca de clase. ¿Y qué cosa es la marca de clase? El punto medio de cada intervalo. ¿Cómo se calcula? Semisuma del límite inferior con el límite superior. 5 más 20, 25. La mitad, 12,5. 20 a 35. La suma, 55. La mitad de 55, 27,5. 35 con 50. La suma, 85. La mitad de 85, 42,5. Y ya de frente, el siguiente saldrá saldrá 57,5 y este último va a salir 72,5 si mal no me equivoco. Verifiquen eso, ¿ya? Ahí está. Entonces, cuando se trabaja por intervalo de clase, aparece la marca de clase que es el punto medio, cosa que antes en nuestra tabla no aparecía. Y luego van a aparecer los elementos que tú ya reconoces. ¿Qué elementos? Aparecen los siguientes elementos. En esta tabla de intervalo de clase aparece la frecuencia absoluta simple, la frecuencia relativa simple, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Ya está. Por decirte, la frecuencia en el primer intervalo valga 3. No tiene el mismo significado que una tabla de datos discretos. ¿Por qué?
Porque cuando están agrupados por intervalos, acá esta frecuencia indica que hay 3 datos que están en este intervalo, o sea que no son necesariamente del mismo valor. Puede existir el dato, por ejemplo, 8, puede existir el dato 9, el dato 12, el dato 17, el dato 15, pero hay 3 datos en este primer intervalo. En el otro, cuando eran datos con datos discretos, entonces sí podía afirmar que habían 3 datos de valor 14, 3 datos de valor 15, 3 datos de valor 17, etc. Son cosas diferentes. La frecuencia acá, digamos que acá sea 17. Por acá 25. Por acá 15 y por acá 10. A ver, ¿saldrá esto? ¿Cuánto sale? 70. Ya, dejamos ahí nomás indicado. ¿Cómo calculo el total de datos? El total de datos será la suma de todas las frecuencias. 3 más 17, 20, más 25, 45. 45 más 15, 60, más 10, 70. El total de datos es 70. La frecuencia relativa, la cantidad de datos comparado con el total. Acá saldría 3 sobre 70, acá 17 sobre 70 y así sucesivamente para cada uno de los datos que allí aparece. Ya está, esa es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se puede expresar en forma decimal, fraccionaria o porcentual. Frecuencia acumulada. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? Sumando las frecuencias absolutas simples hasta la clasificación indicada. En el primer casillero son iguales. En el segundo se suman las 2 primeras. 3 con 17 me da 20. En la tercera se suman las 3 primeras. 3 más 17 más 25 suman 45. En la cuarta se suman las 4 primeras, 45 más 15, 60. En la última se suman todas, saldría 70. La frecuencia relativa acumulada es lo mismo que lo anterior, solamente que aplicaba las frecuencias relativas. Acá en la primera, 3 sobre 70, por acá 17 sobre 70, 25 sobre 70, perdón, sí, ¿estamos bien? 3, acá tendríamos 20 sobre 70, disculpen, 20 sobre 70. Acá la suma saldría 45 sobre 70. Por acá tendré 60 sobre 70. Y este último saldrá 70 sobre 70. Ya está. Y esa es nuestra tabla de datos agrupados por intervalos. Bien, muchachos, discúlpenme, ya me ganó la obra. Así que, y ya me tengo que ir corriendo al otro salón. Chicos, no se preocupen, vuelvan a repasar esto, traten de reconocer cada uno de los nombres. Fíjate que en estos últimos 20 minutos ya les he puesto un montón de nombres. Sí, ya es más incómodo porque tienes que reconocer un montón de cosas, pero justamente esa parte es lo que tienes que llevar, ¿ya? Sí, por eso te digo, eso ya depende de quien elabora la tabla. Nosotros lo respetamos. Si aparece así, no te hagas mayor problema. Déjalo de esa manera. No es necesario en nuestra parte. Ya cuando lleves elementos de estadística, vas a observar por qué a veces lo dejan abierto y a veces por qué cerrado. ¿Ya? No te preocupes de eso. Bien. Ya, chicos, un fuerte abrazo. Cuídense bastante y nos encontramos el día viernes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Gracias, chicos. Quedamos.